Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Cuando vemos a un mundo colapsarse en violencia, en la economía, la familia y el matrimonio, nos es difícil entender lo que Jesús dijo en la cruz cuando estaba a punto de entregar su espíritu hace más de 2000 años. Me refiero cuando dijo, todo está cumplido o todo está hecho. ¿A qué se estaba refiriendo? Ya que hoy vemos un mundo en decadencia. Hoy vamos a entender esta declaración tan importante que el Señor hizo momentos antes de morir y cómo al tener la revelación de esto nos da un claro entendimiento de lo que está pasando hoy en el mundo y cómo debemos de actuar como hijos de Dios. Te recuerdo que ya puedes comprar tus boletos para la conferencia de Tipping Point aquí en Dallas, que se llevará a cabo en septiembre 16, y lo puedes hacer visitando el link que está en pantalla o también en donde sale en la descripción del video. Comenzamos. Quiero comenzar con una escritura que marca el comienzo de una nueva esperanza para toda la humanidad. Y esto sucedió cuando Jesús murió y resucitó. Y lo comentamos en Juan 19, 28 al 30. Dice lo siguiente: Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en la rama de un hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Qué interesante declaración. Pareciera que Jesús siempre va un paso adelante. ¿Cómo era posible decir esto? Que al estar entregando Él su vida de una manera que para el mundo pareciera como que había habido una derrota, ya que murió como un criminal, y la gente lo despreció y estaba siendo crucificado y la esperanza de todos los que habían creído en Él se desvanecía delante de sus propios ojos. ¿Cómo pudo decir esto? Todo está cumplido, como si hubiera terminado en victoria. Y claro que terminó en victoria, pero si no tenemos la revelación de lo que eso significa, parecería que muchos cristianos e iglesias están viviendo el día de hoy aún en derrota, con una esperanza muerta, especialmente cuando vemos que los últimos tiempos se acercan. Pero como dice esta escritura en Juan 19, Jesús sabía que su misión estaba cumplida. Dios su Padre lo había mandado a cumplir una misión que para muchos hasta ese momento parecía como algo secreto y que no tenía sentido con el razonamiento humano. Hay dos frases que me impresionan bastante que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. La primera frase se encuentra en Lucas 23:34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que no sabían lo que hacían? Si lo estaban matando intencionalmente, la ira, el coraje hacia Él era evidente. Pero Jesús podía ver aún más allá del dolor y el sufrimiento. Podía entender que el plan perfecto de redención para el mundo se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Alguien tenía que pagar la cuenta pendiente por la desobediencia de la humanidad y Jesús lo estaba haciendo. En ese momento, sin ellos entenderlo, estaba dándonos una oportunidad al mundo entero de ser libres de la opresión del pecado. Por eso dijo que no sabían lo que estaban haciendo, porque tenían su entendimiento cegado por el diablo mismo. Cuando no tenemos a Cristo en nuestros corazones, nuestro entendimiento está cegado y no podemos ver. Es como dice la Escritura en 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Cuando Adán y Eva entregaron la autoridad a Satanás en el jardín del Edén, él tomó control del destino de toda la humanidad, ya que en ese momento cegó el entendimiento del ser humano. El mal se hizo accesible por primera vez para el ser humano y el hombre pensó en hacerle mal a otros. Por eso Caín mató a Abel, porque cuando caminamos en la oscuridad, el pecado nos persigue hasta atraparnos. Dios le hizo una pregunta a Caín que la hizo de una manera muy específica y ahorita vamos a ver lo que esto significa. Si vemos en Génesis 4, de 6 al 8, dice, ese es Dios mismo hablando, dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Como podemos ver, Caín fue incapaz de hacerle caso a Dios.
Se dejó dominar por el pecado y la paga del pecado es muerte. Abel murió por el pecado de Caín. Jesús murió por nuestros pecados. Pero en el caso de Jesús, su sangre podía redimirnos porque no había pecado en ella. En el caso de Abel, dice la palabra que Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Veamos ese versículo, Génesis 4:10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La maldad del mundo y la sangre de muchos claman a Dios justicia por las malas decisiones que el hombre ha hecho y la influencia de la maldad en nuestras vidas. Podemos ver esto hasta el día de hoy, cómo el mundo está enojado con Dios y no quiere corregir su camino porque están atados al pecado y los tiene cegados. Y es exactamente lo que Jesús vio, que los que estaban crucificándolo estaban cegados por el enojo de su desobediencia. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a romper la atadura del pecado en nuestras vidas, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, que es lo que dice la Escritura. La segunda frase que Jesús dijo en la cruz, que me impresiona mucho, es todo está cumplido. Y lo leemos en Juan 19:28, que fue la Escritura que leímos al principio, donde dice que la misión de Jesús era rescatar a la humanidad. Al morir Jesús y resucitar, venció la muerte, venció el pecado porque no hubo pecado en Él. Jesús prácticamente se dejó morir. Dice que Él entregó su vida por nosotros y dijo exactamente esto, nadie me la quita, sino que yo la entrego por el rescate de muchos. Y esto lo podemos ver en Mateo 20, del 28 al 29. Dice, pues aún el Hijo del Hombre, este es Jesús hablando, no vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. También Juan 10, 17 al 19 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Como podemos ver claramente, Jesús estaba entregando su vida. Él sabía que al hacerlo, Satanás perdería la autoridad que le había quitado al hombre legalmente. El hombre se la entregó a Satanás y la única forma de quitársela es que la muerte le quitara la vida a un inocente. Porque como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Pero si en Jesús no había pecado, entonces la muerte no podía tener el derecho sobre él. Pero al matarlo tendría que dar cuentas a Dios y no podría mantenerlo en la muerte porque no había legalidad para poder retenerlo. Por eso Jesús resucitó, porque nunca pecó. Y esto lo afirma Romanos 6:23. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Si recordamos cuando Jesús fue llevado al desierto y Satanás lo tentó diciendo lo siguiente que se encuentra en Lucas 4, del 5 al 8, dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Quiero hacer una pausa ahí. Hay otra versión también que dice en Reina Valera que a mí se me han dado. Y obviamente estaba diciendo porque la humanidad, Adán y Eva, le habían dado la autoridad a Satanás en ese momento. Y continúa diciendo en el versículo 7, te daré todo lo que esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Pero Jesús se mantuvo firme sabiendo que su misión no era discutir con el diablo, sino quitarle esa autoridad. Ahora vemos que cuando Jesús resucitó y estuvo con los discípulos, les dijo lo siguiente que se encuentra en Mateo 28. Dice así, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si te fijas, Jesús estaba hablando de la misma autoridad que Satanás le mencionó cuando lo tentó en el desierto. Pero ahora Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si recuerdas lo que leímos, cuando fue tentado Jesús no le dijo a Satanás, momento, tú no tienes autoridad, sino que yo la tengo. No dijo eso.
ya que Satanás estaba diciendo una verdad, aunque es padre de toda mentira. Qué interesante, ¿verdad? El diablo siempre va a usar la verdad en nuestra contra, pero Jesús es Dios encarnado y nunca pecó. Así que al morir Jesús, bajó al infierno y le dijo a Satanás, ¿dónde está muerte tu aguijón? En otras palabras, ¿dónde está tu argumento para quitarme la vida? No lo tenía, así que desarmó a la muerte en ese momento y legalmente tuvo que regresar el diablo esa autoridad a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros y con lo que está pasando en este mundo en este momento? Si lo vemos desde esta explicación, es mucho más sencillo de entender. El mundo sigue bajo la influencia del maligno. Todos los que no han recibido la vida eterna siguen cegados y enojados con Dios. Por eso la gente que está en el gobierno, que no conoce a Jesús, lo que quiere es sacar de las leyes a Dios, de las escuelas y de todo, porque al igual que Caín, no quieren escuchar que están haciendo el mal. Y están enojados y el pecado los persigue al igual que nos perseguía a nosotros mismos antes de conocer a Jesús. Entonces el diablo hasta el día de hoy sigue teniendo dominio sobre todos aquellos que viven en desobediencia y les da la autoridad para hacer el mal y dominar los reinos de este mundo. Tuercen la verdad y llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Ha llegado hasta el punto que blasfeman ante Dios y llaman a Dios cosas indecentes como lo que vamos a ver en este video. God is gay. God is a lesbian. God is trans. God is gender non-binary. God is straight. God is cisgender. God is black. God is white. God is Middle Eastern. God is Asian. God is differently abled mentally and physically. God is able-bodied. God is you, and you are God, because you are a reflection of God's divine image. Pero los que estamos en Cristo, ahora se nos ha dado toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ya no tenemos que vivir bajo el dominio del diablo, sino bajo el dominio de Jesús y su Espíritu. Así que conforme se acerque el fin del mundo, el diablo sigue influenciando a todos aquellos sobre los que tiene autoridad y que están cegados y no saben lo que hacen ni lo que dicen, como lo pudimos ver en este sacerdote o ministro que está hablando blasfemias y poniéndole nombres, adjetivos a Dios que no están en la Biblia. Pero él piensa que tiene la razón, está cegado y lo podemos ver claramente. Tú y yo que tenemos a Cristo en nuestros corazones, podemos darnos cuenta que todo eso que está diciendo es una aberrosidad y una blasfemia tremenda. El mundo seguirá su curso, pero ya no por mucho tiempo. La maldad aumentará, pero también la gracia de Dios aumentará en estos últimos tiempos para que muchos se salven. El juicio final llegará un día cuando Jesús regrese por segunda vez, y entonces se abrirán los libros y Jesús mismo dará fin a toda la maldad y pondrá todo en su lugar. El diablo está agonizando porque Jesús sigue siendo más que victorioso, porque no importa lo que el mal quiera hacer, como dijo Jesús en la cruz, todo se ha cumplido, todo está hecho. No hay vuelta atrás, la muerte perdió su poder y nosotros que estamos con Jesús somos más que vencedores también. Así que anímate y comparte las buenas noticias porque el fin se acerca y más personas tienen que saber sobre lo que Jesús hizo en la cruz y las buenas noticias que eso conlleva. Que ahora hay un nuevo camino para todo aquel que quiera creer en el milagro de la resurrección. Al creer esto, nos salva de no terminar en el lago de fuego que es para toda la eternidad. Veamos este último versículo en las mismas palabras de Jesús que le dice al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21 del 5 al 8 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Y aquí está otra vez esa frase, ¿verdad? Todo ha terminado, todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Quiero hacer una pausa aquí y explicarte esto. Cuando nosotros vivimos en el mundo que vivimos hoy,
afligidos por tantas cosas y tantas mentiras que se están levantando en contra de lo que la palabra de Dios predica, y no entendemos que Jesús ganó la victoria en la cruz, entonces podemos flaquear y equivocarnos y irnos con toda esta corriente que está el día de hoy. Pero si nos mantenemos firmes en lo que creemos, declarando que Jesús es el Señor y que tenemos ahora nosotros autoridad para seguir adelante, entonces esas cosas no nos van a corresponder a nosotros. Esas maldiciones y ese juicio final del lago de fuego no es para los hijos de Dios que han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Pero continúa en el versículo 8 diciendo, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. A eso se refería Jesús cuando estaba en la cruz y dijo, todo está cumplido, todo está hecho. Amén. Recuerda que cada vez que te hablo en ese programa de Punto de Quiebra es para animarte. Eso no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.